Ya, nos vamos a ir directamente a Visual Basic. Para ver cómo es que una mejor manera de que les haya mostrado para mostrar una matriz. Visual Basic. Creamos un nuevo formulario y para mostrar una matriz, como lo hace la Listen, según lo que he visto, lo que hace es agarrar un cuadro de lista, que esto sabemos que en realidad muestra un vector, ¿no es cierto? Pero igual, con este cuadro de lista lo que vamos a poder es igual también mostrar una matriz. Y ahorita vamos a ver cómo. Ah, ya. Luego nuestro cuadro de lista lo ensanchamos un poquito más. Y con este botón a tocarlo vamos a leer datos y lo vamos a insertar a la matriz, ¿ok? Para eso, para insertar datos tenemos que recorrer la matriz, ¿no es cierto? Que eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Tendríamos que recorrer de esta manera, ¿no es cierto? Tendríamos que recorrer todas las filas y por cada fila que recorramos, tenemos que ver todas las columnas, ¿verdad? Y eso lo hacíamos con dos fors, si recuerdan. Primero, obviamente, van a crear primero la matriz. Voy a llamar datos, que va a ser una pequeña, de 4 por 4. Y para recorrer toda la matriz se utilizaban dos fors, ¿no es cierto? Un for para recorrer filas, que va a comenzar a la fila 1, voy a hasta la fila 4 en este caso, de 1 en 1. Voy a continuar su final. Y otro for dentro para recorrer las columnas. Que va a comenzar a la 1, voy hasta la 4, de 1 en 1. Listo. Y aquí leíamos el dato que el usuario quiere insertar, ¿verdad? Y eso lo tenemos que insertar a la matriz. Entonces, datos en la posición fila, columna, sea igual a input box. Listo. Pero, si recuerdan, lo que yo hacía para mostrar una matriz era crearme tres listbox, ¿no es cierto? O en este caso sería cuatro. Un listbox por cada columna que yo tenía. Y preguntaba, ¿no es cierto? Si estamos en la columna 1, añadíamos al listbox 1. Si estamos en la columna 2, añadíamos al listbox 2. En este caso, solo vamos a necesitar un listbox. Y vamos a ir insertando ahí la matriz como. Lo que vamos a hacer es crearnos otro recorrido de la matriz. Este va a ser para llenar la matriz, ¿no es cierto? Y vamos a crearnos otro recorrido, o sea, otra vez esto. Solo que en vez de leer, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por cada fila que tenga la matriz, vamos a crearnos una cadena, ¿ok? Que se llama aquí, digamos, fila, que va a comenzar en vacío, ¿no es cierto? Cada vez que quiera mostrar una fila, la cadena va a estar en vacío. Básicamente eso es lo que está haciendo aquí. Y dentro del for de columna, lo que vamos a hacer es fila, cadena va a ser igual a fila, cadena, concatenado con el dato de la posición actual. O sea, datos en fila, columna. Ya está. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo en realidad? Por cada fila que vea, lo que hace este for, ¿no es cierto? Voy a crear una cadena vacía y por cada columna de esa fila voy concatenando esos datos a esta cadena. ¿Ok? Cuando termine de recorrer las cuatro columnas, en este caso, o sea, cuando digamos que estoy en la primera fila, entonces voy a crear una cadena, voy a agarrar el dato de la primera columna de la fila actual, la concateno a mi respuesta, o a la fila cadena. La segunda posición, igual, lo concateno, la tercera posición igual lo concateno, la cuarta igual,
Y como no hay más posiciones, ya tendría que tocar la siguiente fila, ¿no es cierto? Pero antes de irme a la siguiente fila, lo que voy a hacer es añadir a mi cuadro de lista que me he creado, a esta cadena. O sea, sería listbox 1.addition. Y aquí sería fila cadena. ¿Okay? ¿Y qué va a ocasionar esto? Que cada vez que yo recorro una fila, se genera una cadena que me va a tener todos los datos de esa fila. Y al final, cuando termine de recorrer la última columna de esa fila, antes de pasar al siguiente, voy a añadir esa fila, esa fila de datos a la matriz. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Aquí voy a meter mis variables que faltan. Y nada más. Los ejecuto y voy a poner los datos así para que sea más rápido. ¿Qué ha pasado? Seguro que intento insertar un dato vacío. Entonces, si se fijan, nosotros habíamos dicho que el listbox solo muestra vectores, ¿no es cierto? Esto sigue siendo un vector, ¿ok? Solo que cada posición del vector me muestra una fila de mi matriz. Por ejemplo, la primera posición del vector es 1, 2, 3, 4, que serían los datos de mi primera fila de matriz. Luego viene 5, 6, 7, 8, que son los datos de la segunda fila de matriz. ¿Ok? Entonces, al vector le estoy añadiendo cada vez una fila, una fila, una fila. ¿No es cierto? Y cada una de esas filas es los datos concatenados de esa fila, básicamente. ¿Ok? Pero la desventaja de esto es que no se ve como si fuera una matriz tal cual, ¿no es cierto? No se ve como esto, digamos, bien ordenadito. Para hacerlo bien ordenadito, por ejemplo, si yo quisiera que salga algo como... Bueno, primero que nada, para que salga mejor, lo que tendría que hacer es, a ver, voy a hacer esto. Primero, añadir espacios entre cada número de mi fila, ¿no es cierto? Primero que nada, aquí me equivoco, cadena. Ahí está. O sea, al final de la concatenación de cada columna, tengo que aumentarle un espacio, ¿cierto? Para que sea más claro qué número está en cada posición, ¿cierto? Entonces, esta vez saldría diferente. Ahora, está mucho mejor, ¿no es cierto? Hay un espacio entre cada número de cada posición, básicamente. Hace rato no había. Aún así, no se ve como una matriz. ¿Ok? Lo ideal sería que me salga algo como, bueno, antes que esto, estoy olvidando, siempre que se utiliza un listbox, tenemos que poner esto, ¿no es cierto? Listbox 1.py, para que cada vez que toque el botón se borre lo que estaba en el listbox. Lo ideal sería que salga algo como esto. Algo así, ¿no es cierto? O sea, aquí ya se nota más que es una matriz, porque todo está en su posición, está ordenadito, es un cuadradito perfecto, ¿no es cierto? Pero en realidad, para mostrar la matriz, solo va a aparecer así cuando los números sean del mismo tamaño. Por ejemplo, números de un dígito o números de dos dígitos, todos, ¿ok? Cuando tú tengas en tu matriz números de un dígito y de dos dígitos, ahí ya va a variar un poco, ¿ok? Ya no va a salir así. ¿Por qué? Porque imagínense este caso. Eh, Si se fijan, el último dígito que yo inserté era el 16, ¿no es cierto? Y el 16 es un número de dos dígitos, pero luego los demás datos eran números de un dígito. Entonces, como el 16 es un número de dos dígitos, obviamente ocupa más espacio, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, es como que hace que la última fila se desborde una posición más, ¿no es cierto? Entonces, es un poquito complicado controlar esa forma o que siempre siga esa forma de cuadradito y cada uno en su posición cuando los números no son todos del mismo tamaño, o sea, cuando los números no todos son del mismo dígito. ¿Ok? Para hacer eso, digamos, para seguir una matriz, cuando yo le inserte, como hace rato le insertaba los datos, donde había números de un dígito y de dos dígitos,
Repita. Esto obviamente se va a desbordar, no todo va a estar del mismo tamaño porque a partir de la segunda fila ya hay números de 2 dígitos, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco seguir recorriendo las filas. De que se puede hacer bonito, se puede, ¿ok? Hay una forma para que esto salga cuadrado, por más de que tenga números de 3 dígitos, 4 dígitos. La desventaja, o sea, lo malo de eso es de que hay que hacer un algoritmo literal para controlar eso. O sea, tendríamos que preguntar si el número es de 1 dígito, entonces necesita más espacio. Si es de 2 dígitos, menos. Si es de 3, menos aún, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que preguntar por cada número que ingresemos, de qué tamaño es, y así decirle que ponga 3 espacios, por ejemplo, o que solo ponga 2 en el caso de que sea un número de 2 dígitos, ¿no es cierto? Y si es de 3, entonces no poner ninguno. Entonces, cosa de que así se vaya formando poco a poco una matriz bien bonita aquí, ¿no es cierto?, para mostrarse. Pero eso, como les he dicho, es un trabajo más, es un algoritmo, es un problema más, ¿ok? Lo que yo he visto que hace la Alicia es simplemente hacer esto, ¿no es cierto? Lo que he hecho aquí. Por cada fila se crea una cadena y en esa cadena va añadiendo los datos de esa fila, ¿no? De cada columna de esa fila. Y al final de recorrer todas las columnas, eso inserta el listbox, como aquí lo hice, sin importar si tiene dígitos de 1, 2, perdón, números de 1, 2, 3 dígitos. Y después, si se va a pasar a la siguiente fila, otra vez, ¿no es cierto? Así he visto que hace la listen. O sea, en realidad no le importa que sea todo bonito, sino de que por cada fila se muestren los datos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la forma en que la listen muestra. Aunque no es la mejor, pero creo que es la más fácil de hacer. ¿Ok? Y es mejor que la mía en realidad. Es más cortita. Si recuerdan, como les dije, yo me creaba, dependiendo de cuántas columnas, me creaba tantos listbox, ¿no es cierto? Si tenía una matriz de 4 columnas, 4 listbox. Y tenía que preguntar, ¿no? Si estamos en la primera columna, al listbox 1. Eso ya lo hemos hecho en anterior clase. Pero esa consulta de preguntar en qué columna estoy hacía que el código sea un poquito más largo, ¿no es cierto? E incluso que utilice más cosas en el formulario. ¿No es cierto? En este caso solo necesito un listbox y ya está. Con eso ya puedo mostrar, ¿no es cierto? Entonces, esta sería como que la mejor manera de mostrar una matriz. Y ahora sí, lo vamos a hacer, a partir de ahora lo vamos a hacer así. Queremos mostrar una matriz, creamos un listbox y ahí le vamos añadiendo fila por fila todos sus datos, ¿ok? Ah, ahora, les había dicho en la anterior clase que la matriz tiene varias formas de recorrerse, ¿no es cierto? La que normalmente se hace es esta, ¿verdad? Por cada fila recorremos todas sus columnas. Pero también se ha dicho que no siempre vamos a necesitar esa, sino que también vamos a necesitar por cada columna recorrer todas sus filas. O sea, vamos a ir primero en la columna 1, recorremos todas sus filas. O sea, iremos de arriba a abajo. Luego, siguiente columna, de arriba a abajo. Siguiente columna, de arriba a abajo. ¿Ok? Ese recorrido igual es a veces necesario. ¿Cómo lo haríamos? Aquí eso no lo vamos a tocar. Aquí lo vamos a tocar. Vamos a hacer otro recorrido. Para hacer ese recorrido igual necesitaríamos dos fors, ¿ok? Muy similares a estos. Por eso voy a copiar y pegar. ¿Ok? Y aquí, en vez de pedir datos, lo que vamos a hacer es imprimir los datos que vamos a recorrer, pero en un MSG Box. O sea, dato por dato vamos a imprimir. Y ya, está. Entonces, lo que va a hacer esto es imprimirme dato por dato. Dice, mejor esto lo vamos a crear en otro botón. Vamos a hacer ese recorrido en otro botón. Este va a ser el recorrido normal, digamos, le voy a poner. Y aquí le voy a poner, no sé, recorrido, columna, fila. ¿No es cierto? Porque primero veo la columna y luego la fila. Y estas variables, voy a poner variables globales mejor. Ahorita con este recorrido estoy haciendo lo mismo que hace rato, ¿no es cierto? Por cada fila estoy recorriendo cada columna, o sea, esto, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer de que por cada columna
recorrer todas sus filas, ¿no es cierto? O sea, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Lo que tendría que hacer es, lo único que tendría que hacer es que en vez de recorrer por fuera las columnas o las filas, primero recorre las columnas. Y por dentro, en vez de las columnas, recorre las filas. Y obviamente aquí sus finales igual tengo que cambiar. Pues básicamente lo que estoy haciendo es, por cada columna que recorra, voy a recorrer todas las filas. ¿No es cierto? Que es al revés de lo que hacía antes. Aquí por cada fila que recorría todas sus columnas. Aquí es al revés. Por cada columna recorro todas sus filas. Y ahorita se van a dar cuenta cómo funciona. Vamos a ejecutar. Voy a llenar la matriz. Aquí todavía no estoy haciendo el recorrido que acabo de hacer, que les acabo de indicar. Aquí solo estoy llenando la matriz. Y ahí está llenadito. Y cuando presiono este recorrido, que es con este botón, van a ver, me va a comenzar a salir, me debería salir 1, 5, 9, 13, luego me debería salir 2, 6, 10, 14, luego 3, 7, 11, 15. ¿Okay? 1, 5, 9, 13, ¿no es cierto? Ya recorrió la primera columna, o sería la siguiente. 12, 6, 10, 14, luego la siguiente columna, 3, bueno, siempre va a aparecer ahí. 7, 11, 15, está bien. Luego 4, 8, 12 y 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a recorrer esta vez la matriz? De arriba a abajo, de izquierda a derecha. ¿No es cierto? Que es opuesto a lo que siempre hacíamos. Por ejemplo, al llenar la matriz, ¿no es cierto? Al llenar la matriz hacíamos este recorrido, ¿cierto? Pero lo que hace este botón es al revés. Primero ve las columnas y por cada columna las filas, ¿no es cierto? Y lo único que hemos hecho para hacer eso es cambiar de posición las variables que se recorren, ¿no es cierto? En vez de fila, en el formas exterior, por así decirse, poníamos columna. Y en el formas interior, en vez de columna, ponemos fila. De esa manera recorremos por cada columna todas las filas. ¿Ok? Luego ya, por ejemplo, para hacer un recorrido más especial, digamos, quiero recorrer solo la primera y o mejor, quiero recorrer columnas saltadas, ¿no es cierto? Quiero recorrer la columna 1 y luego la 3 y saltarme la 2. ¿Ok? Y si fuera esto más grande, digamos la 1, la 3, la 5, digamos, ¿no es cierto? Saltado una columna. ¿Cómo haría eso? En vez de ir de fila por fila, iría cada dos filas, ¿verdad? Entonces lo único que tendría que hacer es de dos en dos, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Voy a llenar otra vez mi matriz. Ahí está. Y ahora voy a ir recorriendo cada dos columnas, ¿no es cierto? Voy a leer esta primero, la 1, 5, 9, 13, está bien. Y se dan cuenta, me he saltado la segunda columna. La 2, 6, 10, 14 me salté y me fui directamente a la 3. 3, 7, 11, 15. Y de aquí terminaría, ¿no es cierto? Porque como estoy diciendo, cada saltado una columna, entonces solo tendría que ver la columna 1 y 3. Y la 4 ya no la veo. Si hubiera una quinta, la quinta más la vería. ¿Ok? Y lo único que he cambiado para hacer este recorrido saltado es solo que en vez de ir de columna en columna, he ido de dos en dos, ¿no es cierto? En las columnas. Si quisiera hacer lo mismo, pero con este recorrido normal que siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Recorrer primero la fila y después, perdón, por cada fila recorrer todas las columnas, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer es volver a lo que estaba antes, o sea, aquí fila, columna, igual. Y esto lo dejaríamos, ¿no? Que vaya de dos en dos las filas, ¿no es cierto? Básicamente que lea solo la fila 1 y la fila 3 y las que están en medio no se salte. Y sería lo mismo. Vamos a hacer esto más y nos pasamos después al ejercicio. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nos va a mostrar sería 1, 2, 3, 4 y luego 9, 10, 11, 12. Y ahí terminaría. 1, 2, 3, 4 y después va a ir directamente al 9. 9, 10, 11, 12. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, el recorrido que ustedes vayan a necesitar, porque existen muchos más tipos de recorrido, va a depender de lo que quieran hacer, de lo que el problema les pida. ¿Ok?
¿ok? Y ustedes ya tienen que ver cómo modificar, en este caso, los fors, ¿no es cierto?, para que hagan el recorrido que ustedes quieren, ¿ok? Por ejemplo, primero yo he modificado este for, que iba de, por cada fila había todas las columnas, yo quería que vaya por cada columna había todas las filas, entonces lo único que hice es invertir esto, ¿no es cierto? Después quise de que vaya de dos en dos, entonces el step, en vez de ir de uno en uno, iba de dos en dos, ¿ok? Entonces, va a depender de ustedes cómo quieren que recorran o se recorra la matriz. Y dependiendo de lo que ustedes quieren, van viendo cómo modificar los fors, ¿ok? Incluso si ustedes quieren recorrer solo una fila, ¿qué necesitarían? Solo un for, ¿verdad? Si solo quisieran recorrer la fila 3, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer? Solo necesitarían un for, porque básicamente solo es recorrer un vector, ¿no es cierto? Entonces, esto ya no sería fila, sería columna. Y si yo quiero recorrer solo la fila 3, entonces sería datos en la fila 3, columna actual, o sea, columna, ¿verdad? Y esto voy a imprimirlo. Por lo tanto, voy a poner msg box, esto entre paréntesis. Ya está. Entonces, eso solo va a imprimir todo lo que es de la columna 3. Es el 9, 10, 11 y 12. Y ahí termina, ¿no es cierto? Entonces ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Y depende de lo que quieran hacer, ya van modificando los foros, ¿no es cierto? Eso. Incluso se puede hacer recorridos en diagonal. ¿A qué me refiero? Que puedes ver este, luego 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 este. ¿Ok? Dependiendo, o sea, depende de lo que quieran. Eso es muy peculiar, pero, ¿no? O sea, casi nunca se va a ver ese recorrido. Los que más se van a ver son los que les he enseñado. Este que es el normal, y el otro es que por cada columna se vea todas sus filas. ¿Ok? Antes de que pase el ejercicio, ¿alguna consulta? Ok, veremos este ejercicio que aquí vamos a ver el recorrido columna de arriba a abajo, de izquierda a derecha. En uno de estos incisos nos pide que hagamos eso. Bueno, no nos pide exactamente, pero el ejercicio amerita que lo hagamos, ¿ok? Es un ejercicio que es normal que pida la LISEN. Este tipo de ejercicios pide la LISEN para utilizar matrices, ¿ok? Diseña un programa en Visual Basic que permite leer los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. ¿Ok? Básicamente, hay 5 artículos que se venden y hay 4 sucursales de la empresa. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es los precios de esos artículos y aparte, la cantidad vendida por cada sucursal de cada artículo. ¿Ok? Por ejemplo, la sucursal 1 ha vendido 36 del artículo 1, 25 del artículo 2, 10 del artículo 3 y 22 del artículo 4. Ah, y 16 del artículo 5 más. ¿Ok? Y así de cada empresa tendríamos que leer sus datos, ¿no? De cuánto ha vendido por cada artículo. Y si se dan cuenta, eso formaría una matriz, ¿no es cierto? Sucursal 1 ha vendido 36 del artículo 1. ¿No es cierto? Sucursal 1 ha vendido 16 del artículo 5. Sucursal 3 ha vendido 25 del artículo 3. Entonces, básicamente, lo mejor sería manejar esos datos en una matriz. ¿No es cierto? Estas son las unidades del artículo que vendió cada sucursal, por si acaso. No es la recaudación. ¿Ok? Y también tenemos que leer los precios de cada artículo. Entonces nos dice leer precios de los 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. O sea, cada sucursal, cuántas unidades vendió de cada artículo, que está aquí. ¿Ok? Así son normalmente los ejercicios de la LISEN. Es como que una relación entre dos cosas, ¿no es cierto? Sucursal artículo, también hay otros sobre vendedor autos, un vendedor de autos y cuántos autos vendió, dependiendo del modelo, ¿no es cierto? Vendedor modelo sería la relación. El vendedor 1 vendió 5 autos del modelo 1, 10 autos del modelo 2 y así, ¿no es cierto? Básicamente de ese estilo son sus ejercicios de la LISEN en matrices. ¿Ok? Y después te pide que hagas algunos cálculos en base a estos datos, tanto con los precios o solo con las unidades, por ejemplo. Las cantidades totales de cada artículo.
unidades de un artículo se vendió en todas sus sucursales. Por ejemplo, ¿cuántos artículos 1 se vendió en todas las sucursales? ¿Qué tendríamos que hacer? Que es básicamente lo que nos pide aquí, ¿no es cierto? Tendríamos que sumar todas las cantidades que se vendió en cada sucursal. 36 más 14 más 20 más 30. Y ese sería el total vendido del artículo 1. Luego del artículo 2, lo mismo. Tendríamos que ver, sumar todas las cantidades que vendió cada sucursal del artículo 2. Y al final la suma sería la cantidad total de artículos que se vendieron, ¿verdad? Del artículo 3 igual, del artículo 4 igual, del artículo 5 igual, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pide el primer inciso, ¿no es cierto? Pero primero, antes de resolver el primer inciso, modelaremos esto en Visual Basic. Esto lo voy a cerrar, esto igual, y me voy a crear un nuevo formulario. Me voy a crear un listbox. Este listbox va a mostrar los precios de los artículos. Lo voy a dejar así. Aquí va a decir precios, digamos. Okay. Y me voy a crear otro listbox en el cual voy a mostrar la matriz, ¿no es cierto? Que tal vez me entre aquí. A ver, lo vamos a dejar por ahora con este tamaño. Y si necesito más grande, lo pongo. Y aquí voy a mostrar, bueno, esto no quería. Voy a mostrar las unidades, ¿no es cierto? Unidades por sucursal. Es un poco más grande. A ver, ¿cómo voy a mostrar esto? Voy a dejar un botón con el cual voy a poder leer los precios y las unidades. Este botón se va a llamar... Tengo un botón para insertar los precios. Voy a hacerlo así. Y me voy a crear otro botón para insertar las unidades. Datos voy a poner. Ya está. Entonces, cuando presione este botón, voy a poner más abajo por si acaso, cuando presione este botón, lo que tengo que hacer es pedirle al usuario los precios de cada artículo, ¿verdad? Eso sería básicamente, me tendría que crear un vector, como les he dicho, ¿no es cierto? Un vector donde cada posición representa un artículo y en esa posición está el precio respectivo. Entonces, me voy a crear el vector, y se llama precios, tal cual, que va a ir desde el 1 hasta el 5, porque hay 5 artículos, y esto va a almacenar reales o enteros. Vamos a decir que enteros, ¿ok? También podría ser reales, pero mejor enteros. Entonces, vamos a recorrer ese vector. Va a comenzar a posición 1, voy a estar a posición 5, de 1 en 1. Así se recorre un vector, ¿verdad? Y en cada posición lo que vamos a hacer es precios en la posición actual va a ser igual a el dato que nos dé el usuario. Input box. Y aquí voy a poner ingrese el precio del artículo tantos. Y voy a concatenar de qué artículo es, que es básicamente el post. Ya está. Listo. Y luego, esto seguro que va a servir, no necesito hacer la prueba. En el insertar datos es para llenar la matriz, ¿verdad? Ah, aquí tengo que mostrarlo. Aquí solo estoy llenando mi vector, tengo que mostrarlo igual. Entonces, en el listbox 1, creo que es. Listbox 1, sí, es el listbox 1. En el listbox 1 voy a mostrar eso. Listbox 1, punto add item. Y aquí voy a insertar el precio que acabo de leer. O sea, este. Y aquí tengo que llenar los datos en la matriz, ¿no es cierto? Entonces me tengo que crear una matriz que se va a llamar unidades, porque guarda las unidades de cada artículo por sucursal, que vaya de cuántas filas va a tener
Va a tener 5 filas por cada artículo, ¿no es cierto? O sea, 5 filas porque hay 5 artículos. Y va a tener 4 columnas porque hay 4 sucursales, ¿verdad? Sí. Esto va a almacenar enteros. Este sí o sí es enteros. ¿Cierto? Entonces esa matriz representa esto. ¿Ok? Por si acaso, algo que tal vez se pueda confundir, ¿por qué yo he dicho que los artículos van a ser las filas y las sucursales las columnas? Pues básicamente porque es lo primero que se me vino a la cabeza. No hay ninguna regla que diga que tal dato va a ser las filas y tal datos van a ser las columnas. No hay ninguna regla. Fácilmente yo podría haber dicho igual que las sucursales van a ser las filas y los artículos van a ser las columnas, ¿ok? No hay problema, igual hubiera servido, ¿ok? Eso depende de cada uno en realidad, ¿ok? No hay problema si las sucursales son las filas y las columnas, no hay problema, ¿ok? No hay una regla que diga qué cosa va en qué posición. Entonces aquí necesito recorrer toda la matriz unidades, ¿no es cierto? Entonces, la fila va a comenzar en 1, va a ir hasta ¿cuántas filas hay? 5. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Voy a hacer un recorrido normal. Y por cada fila voy a recorrer todas sus columnas. Que va a ir hasta la columna 4 de 1 en 1. Next columna. Listo. Ya está. Entonces con estos dos for's recorro toda la matriz, ¿no es cierto? Y en cada posición de la matriz le voy a insertar un dato. Entonces, en la matriz unidades, en la posición fila columna actual, voy a insertar un dato que me va a dar el usuario, input box. Y le voy a decir ingrese las unidades del artículo tantos. ¿Qué artículo sería? El artículo está representado por, en mi caso, por las filas. Entonces, por el artículo concateno aquí. Por el artículo tantos. Ingrese las unidades del artículo tantos vendidos en la sucursal tantos. Eso, la sucursal sería la columna. Ahora sí. Entonces aquí me voy insertando los datos para guardar en la matriz y a la vez que vaya leyendo los datos también los voy a mostrar. ¿Ok? Aquí lo voy a mejorar un poco. Bueno, después lo voy a mejorar. Aquí en la matriz, ¿dónde muestro la matriz? En el listbox 2, ¿verdad? Listbox 2. Entonces listbox2.addItem. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace rato, ¿no? En el ejercicio que hemos visto antes de este. ¿Cómo se mostraba una matriz? Antes de ver las columnas, me creaba una variable que era fila cadena, que comenzaba vacío inicialmente. Aquí no iba esto. Tenía esto. Fila cadena va a ser igual a fila cadena concatenado con el dato actual, que sería unidades en la fila actual, columna actual. Y al final le aumentábamos un espacio, ¿no es cierto? Para que se vea mejor. Listo. Y después de ver todas las columnas, eso recién lo añadíamos a listbox 2. Punto add item. Y añadíamos la cadena de esta fila. Entonces, aquí estoy haciendo como que las dos cosas al mismo tiempo. Lo que hice hace rato en este ejercicio era, a ver, ¿dónde está? Hice un recorrido a toda la matriz para insertar los datos y luego volví a hacer otro recorrido, pero esta vez para mostrar, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo aquí es los dos juntitos. Aprovechar que tengo los dos for's para leer y para mostrarlos al mismo tiempo, ¿ok? Y ya no separados. Cierro. Entonces esto ya debería funcionar, vamos a ver. Voy a insertar los precios, me dice ingresa el precio del artículo 1. Ahorita por hacerlo rápido, digamos que todo cuesta 10, no pasa nada. Solo es un ejemplo. Artículo 4, artículo 5, ya está, ¿no es cierto?
Y puede insertar los datos. Ingrese las unidades del artículo 1 vendidos en la sucursal 1. Ahí todo le voy a poner 1, para hacerlo rápido. Tengo que insertar 20 datos. Ahí está. Esto solo que, a ver, se muestra la matriz, se muestran los precios, pero nada descriptivo, ¿no? ¿Qué significa 10, por ejemplo? Entonces, para hacerlo mejor, voy a poner, al imprimir los precios, voy a poner un mensajito por delante. Voy a decir, artículo actual, que es el, voy a concatenar el artículo actual, que es el post, y eso voy a concatenar con espacio, dos puntos, espacio, y recién va a venir esto. Ya se van a ver mejor eso. Eh, error de sintaxis, en que me he equivocado. Ah, ahora sí. Digamos que todo cuesta 10. Ahora sí está mejor, ¿no es cierto? Es más, le voy a mejorar más aún. Es decir, que al final, después de poner el precio, concatene bolivianos. Ahí está, mejor. Ahí está. Entonces, ahora sí está mucho mejor, más descriptivo, ¿no es cierto? Antes solo me parecía 10, 10, 10, 10 y tal vez no se entendía, ¿no es cierto? Pero ahora sí está mejor. Artículo 1 cuesta 10 bolivianos. Artículo 2 se entiende más, ¿no es cierto? Y para la matriz, ¿cómo podríamos arreglarlo para que no solo aparezca la matriz? Ah, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Aquí en vez de que la fila cadena comience vacío, podríamos decir que comience con artículo, espacio tantos. ¿Qué artículo es? Vamos a concatenar, que sería fila. Y después le vamos a concatenar un espacio más, creo. Entonces, en la matriz, por cada fila saldría artículo 1 y las unidades. Artículo 2, las unidades. Y, a ver, eso saldría así. Vamos por todo 1. Así, ¿no es cierto? Artículo 1, sus unidades. Artículo 2, sus unidades. Para la sucursal tendría que ponerlo por encima, ¿verdad? Pero eso ya sería más complicado. Porque depende, ¿no? Depende de cuántos dígitos tenga. Creo que va a ser mejor. Lo mejor que vamos a poder hacer para las matrices es dejarlo así nomás. Entonces, lo único que podría hacer para arreglar esto es para que se vea mejor. Dos puntos y ya. Lo que podría hacer para ver las sucursales sería, tal vez hacer algo como esto. Listbox 2.addItem y antes de insertar cualquier cosa poner algo así, ¿no es cierto? Sucursal 1, espacio, sucursal 2, espacio, sucursal 3, espacio, sucursal 4, espacio, sucursal 5, espacio. ¿No es cierto? Pero va a salir feo. No va a salir como pienso. Y no, no va a salir. Más tendría que agrandar más. O sea, no va ordenadito, ¿no es cierto? A lo mejor va a ser mejor no ponerle esto y dejarlo como está. Eso se muestre por cada artículo, ¿no? Y ya nosotros vamos a saber que cada filita va a ser para una sucursal. No sirve de nada. Entonces ya estamos leyendo los precios y las unidades, ¿no es cierto? Básicamente ya tenemos nuestra matriz. Y el primer inciso nos pide las cantidades totales de cada artículo. ¿Cómo hacemos eso? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para ver cuántas unidades totales se vendió del artículo 1, tendríamos que sumar
las unidades que vendió cada sucursal del artículo 1, o sea, 36 más 14 más 20 más 30, ¿verdad? Y al final sumar todo eso y mostrar, tal cual, ¿no es cierto? El artículo 1 se vendió tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que recorrer fila por fila, ¿no es cierto? El recorrido normal de la matriz. Tendríamos que ir fila por fila, ¿no es cierto? Primero vamos a comenzar por el artículo 1 y ver. En la sucursal 1 se vendió 36. Entonces nosotros vamos a crear una variable que va a ir acumulando eso, ¿no es cierto? Ir sumando cada vez esa variable para ver al final, cuando terminemos de ver las 4 sucursales, cuánto tenemos de acumulado, ¿no es cierto? Hasta ahora tenemos 36, ahí está. Luego 14 más 36, 50. Más 20, 70. Más 30, 100. Entonces, acumulado del artículo 1 tenemos 100, ¿no es cierto? En total se vendió 100 unidades del artículo 1. Eso tendríamos que mostrar. Luego, para el artículo 2, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reiniciar nuestra variable acumulada. O sea, tendría que volver a ser 0, cosa de volver a sumar todo, ¿no es cierto? Sería 25 más 19 más 13 más 26 y al final sería 83 esa suma. Y mostraríamos, ¿no es cierto? Al final de recorrer toda esta fila mostraríamos, el acumulado es 83. Luego, para la siguiente fila, lo mismo. Reiniciamos la variable acumulada 0 y volvemos a sumar todo esto y mostramos. Para la siguiente fila, reiniciamos el acumulado, volvemos a sumar. Y por cada fila que terminamos de recorrer, antes de pasar a la siguiente fila, mostramos. ¿Ok? Artículo 1, tantas unidades. Artículo 2, tantas unidades. Artículo 3, tantas unidades. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es ese recorrido, ¿no es cierto? Que aquí he puesto el algoritmo, por así decirlo. Por cada artículo, por cada sucursal, sumar la cantidad de la sucursal actual al acumulado y después de recorrer cada sucursal, mostramos la cantidad total de cada artículo. ¿Ok? Y eso. Recorremos cada artículo, por cada artículo recorremos cada sucursal y por cada sucursal sumamos la cantidad de la sucursal actual al acumulado y luego de recorrer todas las sucursales de un artículo, mostramos la cantidad total. Básicamente es el recorrido de la matriz. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí. ¿Dónde vamos a mostrar esto? Que se quede así. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Un poquito más pegado tal vez. Ya. Y esto un poquito más pequeño. ¿Dónde vamos a mostrar? Voy a crear otro listbox aquí. Y en este listbox va a ser donde lo voy a mostrar. Voy a mostrar aquí, voy a poner la etiquetita. Vamos a total unidades por artículo. Ahí está. Entonces aquí voy a mostrar artículo 1, se vendió en total tantas unidades. Artículo 2, tantas unidades. Artículo 3, tantas unidades. ¿Ok? Y para hacer eso me voy a crear otro botón que se va a llamar unidades, artículos totales. Que se llama. Tal vez sería bueno mejor ponerle el mejor nombre, ¿no? Ahorita por el tiempo lo voy a dejar así. Doble clic y aquí. Entonces, básicamente, como les he dicho, es recorrer toda la matriz de la forma normal, ¿no es cierto? Por cada fila, ver todas las columnas, la forma normal. Entonces, para eso, dos fors. El primer for para las filas, que va a comenzar en 1, va a ir hasta la fila 5, de 1 en 1. Y por cada fila vamos a ver todas las columnas. Entonces, por columna va a comenzar en la columna 1, va a ir hasta la columna 4, de 1 en 1. Next, columna. Listo. Entonces, estos dos fors van a ayudar a recorrer toda la matriz, ¿no es cierto? Y como yo quiero, por cada fila, ver todas las columnas, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo una fila, es como cuando yo estuviera viendo un artículo, ¿verdad? Porque eso representa. ¿Y qué hemos dicho? Que para ver cuántas unidades de un artículo se vendió en total, tendría que recorrer toda su fila. En este caso así, ¿no es cierto? Y por cada posición, tendría que ir sumándolo al acumulado, que es una variable. Entonces me creo la variable.
acumulado aquí va a comenzar en 0. Va a comenzar en 0. Y por cada columna que recorra tengo que hacer esto. Acumulado es igual a acumulado más el dato actual, que sería unidades en la matriz, en la posición fila, columna. Listo. Ya está. Entonces, este for, cuando salgamos de este for, significa que ya hemos visto toda la fila, ¿no es cierto? Todas las columnas de una fila. Entonces, significa que cuando salgamos de ese for, ya vamos a estar aquí, con el acumulado ya correcto, ¿no es cierto? En el acumulado ya estaría el acumulado total de unidades vendidas de ese artículo. Entonces, lo que tendríamos que hacer al final, antes de pasarnos a la siguiente fila que era, tendríamos que mostrar, ¿no es cierto? ¿Y dónde vamos a mostrar? En este listbox, que es el 3. Entonces, listbox 3, punto add item. Ahí está. ¿Y qué voy a añadir a listbox 3? Voy a poner algo así. Voy a poner artículo tantos. Aquí voy a concatenar la función actual. Ah, no, mentira, sería la fila actual. Le voy a concatenar espacio, dos puntos. Acumulado concatenado con unidades. Ahí está. Aquí voy a crear las variables. Esas variables van a ser globales. Dim fila as integer. Dim columna as integer también. Ahí está. Las estoy poniendo globales porque básicamente las voy a utilizar harto. Lo estoy usando aquí y aquí también. Pero aquí creo que había dim fila cadena as string. Ahí está. Nada más. Aquí me estoy creando fila columna y existe acumulado. Dim acumulado as integer. Nada más. Y ya, este ya debería funcionar. Vamos a ver. La macana es que cada vez voy a tener que insertar datos y datos y datos. Bueno, en realidad para esto no importa el precio que le ponga. No estoy utilizando el precio para nada. Los datos, le voy a poner los de siempre. Bueno, por temas de tiempo. Y es más, me he equivocado al parecer. Ah, no, está bien. Aquí hay que pedir 20 datos, ¿no? Está bien. Esto es un dato irreal, ¿no es cierto? Una tienda, nunca va a pasar en la vida, solo lo he puesto por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si fuera así, la cantidad, ¿no es cierto? Eso representaría el artículo 1 en la sucursal 1 se vendió una vez, en la sucursal 2, dos veces, en la sucursal 3, tres veces, en la sucursal 4, cuatro veces. El artículo 2 en la sucursal 1 se vendió 5 veces, en la sucursal 2, 6 veces, ¿no es cierto? Y así, tal cual, como la matriz. El artículo 5 en la sucursal 3 se vendió 19 veces. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tendría que salir es, el artículo 1 se vendió 3, 6, 10 veces, ¿verdad? El artículo 2, 11, 18, 26 veces. A ver, vamos a ver. Ahí está. El artículo 1 se vendió 10 unidades. El artículo 2, 26, como habíamos dicho. Aquí sería 19, 30, 42, está bien. Aquí sería, bueno, ya me da flojera calcular, 58 debe estar bien y aquí 74. Ok, entonces está haciendo bien. Aquí me está mostrando cuántas unidades se ha vendido en total por artículo. ¿No es cierto? Solo que debería ser lo más grande. Que ahorita lo voy a arreglar. Obviamente, algo que me estoy olvidando en todos es, siempre hay que hacer esto, ¿no? Listbox 1.clear. Ahí está. Luego aquí estoy utilizando el listbox 2, ¿no es cierto? Sí. Punto clear.
Y aquí otra vez me olvidé declarar las variables. Ah, no, está bien. Solo he declarado una. Y aquí sería listbox3 punto tir. Listo. Entonces ya está funcionando bien. Lo único que me falta hacer es un poquito esto, agrandar para que se vea mejor. Ya suficiente, yo creo. ¿Ok? Entonces ya está el primer inciso, que era mostrar el total vendido de cada artículo, ¿no es cierto? Que solo es hacer esto. Es un recorrido en la matriz que va acumulando por fila cuánto se ha vendido de cada fila. O sea, cada artículo. ¿Ok? Después, el siguiente inciso nos dice la cantidad de artículos en la sucursal 2. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuántos artículos, sin importar cuáles eran, ha vendido la sucursal 2? ¿No es cierto? Sin importar si eran artículo 1 o artículo 2. O sea, lo que quiere saber es cuántos artículos en total se ha vendido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En la sucursal 2, lo que tendríamos que hacer es esto, ¿no es cierto? Sumar todos estos datos. O sea, sería un recorrido de solo la sucursal 2. 14 más 19 más 8 más 1 más 20. ¿Verdad? Y eso va a ser la cantidad de artículos que ha vendido la sucursal 2. ¿Cómo haríamos eso? Lo único que tendrías que hacer es recorrer esa sucursal, esa columna, ¿no es cierto? Entonces, por cada artículo que tiene esa sucursal, ¿qué tengo que hacer? Sumar la cantidad al artículo acumulado. Lo que tendrías que hacer es, igual que lo hicimos en el anterior inciso, ¿no es cierto? Que íbamos acumulando por cada fila, ¿no es cierto? Como lo hicimos aquí, creamos una variable acumulado y por cada posición de una fila íbamos sumándole, ¿no es cierto? Para el segundo inciso es lo mismo, ¿ok? Vamos a comenzar con un acumulado que va a comenzar en 0 y vamos a ir sumando, ¿no? Por cada posición que vamos a ir sumándole al acumulado y al final, cuando terminamos de ver todas las filas de esta columna, ya vamos a tener cuántos artículos en total ha vendido. Y eso solo se va a mostrar. Y listo, no hay necesidad de irse a la siguiente columna o irse a otra columna, ¿no es cierto? Solo necesitamos ver la segunda columna, que es de la sucursal 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo tenemos que recorrer esto. Y esto es como recorrer un vector, ¿verdad? Esto es como recorrer un simple vector, todas sus posiciones. Entonces, en este caso, solo necesitamos un for, que aquí incluso lo podemos ver. Por cada artículo, que esto se podría representar con un for, claramente, ¿qué tenemos que hacer? Sumar la cantidad de artículo actual al acumulado, ¿no es cierto? Y listo. Y después de recorrer todos los artículos, al final mostramos la cantidad total de artículos. ¿Ok? Entonces, me vengo aquí a mi formulario. Para esto no necesito un listbox, eso lo puedo hacer fácilmente en un msgbox. Entonces me voy a crear otro botón, debe ser más abajito esto. No, mejor esto lo agrando. Me voy a crear otro botón y este va a ser para ver los artículos vendidos en la sucursal 2. Esto lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Bueno, ya lo dejo así. Y cuando toque este botón, aquí va a aparecer. Tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que recorrer la columna a sucursal 2 y sumar todos los artículos que ha vendido. ¿Cómo hago eso? Con un simple for. Porque es como recorrer, aquí le voy a poner fila. Vamos a comenzar en la fila 1, vamos a ir hasta la fila 5, de 1 en 1, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en la fila 1, después fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, ¿verdad? Pero en este caso no necesito recorrer las columnas, ¿verdad? Solo es recorrer la fila y nada más. Entonces, tendría que decir, me voy a crear la variable acumulado, que inicialmente va a ser 0. Y aquí va a ser acumulado, va a ser igual al acumulado, más el dato actual, o sea, de la fila actual en la sucursal 2. Entonces sería la matriz unidades, fila actual, que es tal cual fila, columna actual 2. ¿No es cierto? Siempre va a ser la columna 2, porque la columna 2 representa la sucursal 2, tal cual. Y cuando se salga de este for, ya vamos a recorrer toda esa columna, todas las filas de esa columna, y tendríamos que mostrar directamente el acumulado. Y eso lo vamos a hacer en un msgbox. No necesitamos un listbox. MSGbox, y aquí vamos a poner
La sucursal 2 vendió tantos artículos. ¿Dónde está la cantidad de artículos en la variable acumulada? A esto me falta concatenar, ¿no? Concatenar, concatenar, artículos. Listo. Ya está. Creo la variable acumulado. Fila ya existe, no pasa nada. Corremos. En este caso no necesito saber los precios, entonces no voy a insertar. Voy a insertar directamente los datos. ¿Qué pasó? Se requiere un objeto. ¿Dónde me salió ese error? ¿Y por qué? Quisiera saber. ¿He escrito mal algo? Se requiere un objeto. Ahora vamos a hacer el debug. Botón 2. Listo. Vamos a depurar. Vamos a comenzar ahí. Está bien. F8. Ah, claro, pues he escrito mal listbox. Con razón me estaba saliendo error. Listbox 2.0. Básicamente no estaba reconociendo, por eso me salió el error. Ahora sí. Lo vamos a llenar rápido como siempre. Con datos irreales. Esto jamás va a pasar en la vida real. Y quiero ver artículos en la sucursal 2, que es este botón, ¿no es cierto? Me debería salir 2 más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32 creo, no estoy seguro, más 18, 50, no estoy seguro, vamos a ver, 50. Ahí está. Ok, la sucursal 2 vendió 50 artículos, ¿verdad? Ahí está. Y eso no es necesario mostrarlo en un listbox. Es un simple mensaje. ¿Ves? Entonces, lo que hemos hecho simplemente ha sido recorrer una columna, ¿no es cierto? Y ha sido como recorrer un vector con un solo for. Aquí está. ¿Ok? Solo que al ingresar a la matriz, decíamos, ¿no? En la fila actual que va a ir desde la 1 hasta la 5, pero en la columna siempre iba a ser 2, porque la columna 2 representa la sucursal 2, tal cual. ¿Ok? Luego nos pide el siguiente inciso, la cantidad del artículo 3 que se vendió en la sucursal 1. Eso es súper fácil. Básicamente lo está diciendo cuántos artículos 3 se vendieron en la sucursal 1. O sea, este dato. ¿Cómo se hace eso? Es un simple ingreso a la matriz. ¿Ok? Esto para que vean. Ah, mentira. Artículo 3, sucursal 1. Ah, sí, me he equivocado. Artículo 3, sucursal 1. Es solo acceder a la posición 3.1, ¿verdad? Nada más. No hay mucha más ciencia. Por si acaso este ejercicio es sacado de una práctica que ha dado la Licen hace un semestre, creo. ¿Ok? Así que este tipo de ejercicios normalmente a veces va a ser fácil, como solo ingresar a una posición, o a veces va a ser un poquito más complicado, como recorrer toda la matriz y por cada fila sumar el acumulado, como lo hemos hecho en el primer inciso. Entonces, vengo aquí, tengo que cerrar esto para hacer un poquito más grande. Ya, ahí está. Eh, Solo voy a subir, ya. Y aquí voy a insertar otro botón. Y va a ser artículo 1 en la sucursal 3. Va a ser así. No sé si puedo hacer un salto de línea. No. Solo vamos a hacerlo más grandecito. Ahí está. Entonces, cuando toque este botón, tengo que mostrar cuántos artículos 1 se vendió en la sucursal 3. ¿Cómo se hace eso? Solo tengo que mostrarlo, básicamente. No necesito un listbox ni nada. Entonces, msgbox. Aquí voy a poner
la sucursal 3 vendió tantas unidades. Aquí que voy a concatenar. Unidades en la fila 3, columna 1, ¿no es cierto? Concatenado con unidades del artículo 3. Es sucursal 1, ¿verdad? No es sucursal 3. Ahí está. Y la columna está ahí. Pues solo es esto, básicamente. Solo es mostrar un mensaje accediendo a esa posición en la matriz. Voy a tener que llenar otra vez los datos. ¿Ya? Y la sucursal 1 vendió 9 artículos 3, básicamente. Entonces, si hago eso, me debería salir 9. Tal cual. 9. La sucursal 1 vendió 9 unidades del artículo 3. Listo. Este sí que está súper fácil, no hay donde perderse. Solo es mostrar un mensaje accediendo a un dato de la matriz. Luego, la recaudación total de cada sucursal. Recaudación sería cuánta plata ganó cada sucursal, ¿verdad? Entonces aquí sí ya vamos a necesitar utilizar los precios. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es la recaudación total de cada sucursal. Lo que tendríamos que hacer sería primero ver sucursal por sucursal. ¿Eso qué significa? Que ver primero una columna, luego la otra, luego la otra, luego la otra. ¿No es cierto? Entonces es un recorrido de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por cada columna quiero ver todas sus filas, básicamente. ¿No es cierto? Que esa es la otra forma de recorrer la matriz. Entonces, ¿cómo haríamos? Aquí tenemos las unidades, ¿no es cierto? No es la cantidad de dinero que hemos recaudado. Eso solo es, la sucursal 1 vendió 36 unidades del artículo 1, ¿verdad? Eso no es el precio que ha recaudado de esto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar las unidades por el precio del artículo respectivo. Por ejemplo, aquí el artículo 1 cuesta 20, ¿verdad? Entonces sería 36 unidades por 20, me va a dar el precio total que he recaudado al vender 36 artículos 1, ¿verdad? Y eso, 36 por 20, me va a dar un número que no sé cuál es. Eso lo voy a sumar a mi acumulado. Igual para esto voy a necesitar un acumulado. Aquí está, ¿no es cierto? Que va a comenzar en 0, que es 720, ¿ok? Esta multiplicación. Luego voy al siguiente artículo, que es el 2, y lo mismo, 25 por su precio del artículo 2, por 35, ¿ok? Porque eso va a dar el total que he ganado solo vendiendo el artículo 2, ¿no es cierto? Entonces 25 por 35 va a dar algo, y eso lo voy a sumar al acumulado, que en total ya sería 1595. Luego, lo mismo con el artículo 3. ¿No es cierto? Las 10 unidades que he vendido del artículo 3 por 50 me daría 500, ¿verdad? Que eso sería lo que he recaudado vendiendo solo el artículo 3. Y eso lo sumo al acumulado, 2095. Lo mismo para el artículo 4. Multiplico las unidades por su precio y eso lo sumo al acumulado, 2425. Para el artículo 5 lo mismo. Multiplico por 60, me daría en total, sumándolo ya al acumulado, 3385. Entonces, como ya he recorrido todos los artículos, todas las filas, este sería el total que ha recaudado esta sucursal, vendiendo todos los artículos, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que mostraría antes de pasar a la siguiente sucursal, porque para la siguiente sucursal, mi acumulado tendría que comenzar en 0. Obviamente aquí no lo he simulado en la animación, pero sí, tendría que comenzar en 0, porque no tendría sentido que encima de esto le aumente lo que está aquí, ¿no es cierto? Porque sería como que sumar el acumulado de sucursal 1 más el acumulado de sucursal 2, que eso nada que ver, no tengo que hacer eso. Tendría que otra vez acumulado comenzarlo en 0 y comenzar a sumar otra vez ahí, ¿no es cierto? 14 por 20, acumulado, 19 por 35, acumulado, 8 por 50, 1 por 15 y 20 por 60. Y eso me daría otro acumulado, que sería respectivo de la sucursal 2, ¿no es cierto? Y así para la sucursal 3 y así para la sucursal 4. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido recorriendo por cada columna, vemos todas sus filas, ¿verdad?
Al terminar la fila, o al terminar de recorrer todas las filas, mostramos el acumulado, siguiente columna. Recorremos todas sus filas, mostramos acumulado, siguiente columna, y así. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a recorrer así la matriz. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, por cada sucursal, ¿qué vamos a hacer? Ver cada artículo. Y por cada artículo, vamos a sumar la cantidad recaudada de la sucursal al acumulado. O sea, tendríamos que multiplicar por su precio y sumar el acumulado. Después de recorrer cada artículo, vamos a mostrar la cantidad acumulada total. ¿No es cierto? Que va a ser de la sucursal. Y listo. ¿Ok? No habría nada más que hacer. ¿Eso cómo se haría? Ahora sí necesito otro listbox, porque necesito mostrar de cada sucursal, ¿verdad? Aquí voy a poner otro listbox. Voy a poner otra etiqueta. Y aquí le voy a poner recaudación por sucursal. Ahí está. Recaudación por sucursal. Y me voy a crear otro botón que va a hacer eso. Y voy a poner aquí calcular recaudación por sucursal. Tal cual. Ahí está. No me entra porque es súper largo el mensaje, pero bueno, ya. Ya está. Entonces, cuando haga clic aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí está su procedimiento. Voy a dar más espacio para que salga más arriba. Ya. Entonces, cuando toque ese botón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer toda la matriz, ¿verdad? Pero esta vez no tengo que recorrer por cada fila todas sus columnas, sino al revés, por cada columna todas sus filas. ¿Cómo se hacía eso? Por columna, va a comenzar en 1, va a ir hasta la columna 4, de 1 en 1, next columna, y dentro otro for, pero esto va a ser para las filas. Fila va a comenzar en 1, va a ir hasta la fila 5 de 1 en 1, ¿verdad? Sí. Next fila. Listo. Y aquí adentro tengo que hacer los cálculos, ¿no es cierto? Por cada columna tengo que hallar su acumulado total, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a llamar a la variable acumulado, va a comenzar en 0 inicialmente, ¿no es cierto? Comienza inicialmente en 0. Y aquí adentro ya voy a recorrer fila por fila, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? El acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, más el dato en la posición actual, o sea, unidades en la posición fila, columna, y esto lo multiplicamos por su precio, ¿verdad? Que eso está en el vector precios. Entonces, si estoy en la fila 1, significa que estoy en el artículo 1. Por lo tanto, tengo que acceder al precio del artículo 1, que está en la posición 1. O sea, eso sería fila. Listo. Ya está. Entonces, esto incluso lo puedo poner entre paréntesis, ¿no es cierto? Que primero voy a multiplicar, aunque eso creo que la computadora ya lo supone. Primero siempre se hace la multiplicación y luego se hace la suma, ¿no es cierto? Pero igual, por si acaso. Primero voy a multiplicar, ¿no es cierto? Las unidades que están en la posición actual por su precio respectivo. Y eso lo voy a sumar al acumulado. Y luego, cuando recorra todas las filas, eso significa que ya voy a estar aquí, ¿no es cierto? Ya voy a tener el acumulado hecho. Entonces, ese acumulado lo tendría que mostrar. ¿Dónde lo voy a mostrar? En este listbox 4. Entonces, listbox4.addItem. Voy a poner sucursal tantos, que sería la columna actual, concatenado con, le voy a poner dos puntos, y aquí le va a concatenar el acumulado. Y como es recaudación, entonces es dinero, entonces bolivianos. Listo. Y le creo la variable acumulado. Al parecer la variable acumulado lo estoy utilizando mucho, entonces parece que lo mejor va a ser de que lo vuelva global. Ahí está. Y
Entonces, donde he usado acumulado, esto lo borro entonces, porque ya es global. Esto lo borro porque ya es global. ¿Ya? Uy, no me he equivocado. Tengo que borrar esto, ya está. Y ya. No he utilizado otra variable más. Entonces no tengo que declarar ninguna variable nueva. Vamos a ver si funciona. Ahora sí, para este botón necesito leer los precios. Vamos a igual poner que todos sean 10 para que sea fácil verificar si está bien. Insertar datos, los mismos de siempre. Ahí está. Y bueno, no necesito nada más. Es lo único que necesito para poder realizar esto. Calcular recaudación por sucursal. Entonces lo que pasaría es, aquí está. La sucursal uno supuestamente ha acumulado 450 bolivianos, la 2 500, 550 la 3 y 600 la 4. Vamos a ver si está calculando bien. Bueno, mucho me ha facilitado que todo cueste 10 bolivianos, ¿no es cierto? Sería, a ver, la sucursal uno tendría que haber recaudado 10 más 50 más 90 más 130 más 170. 450 está bien. Entonces supongo que todas están bien. Vamos a ver la última. La sucursal 4 debería haber recaudado 40 más 80 más 120 más 160 más 200. 600, está bien. Lo está calculando bien, ¿no es cierto? Eso tal vez hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor y ya. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo en todos los incisos y que todavía nos falta uno, para calcular, o sea, hemos recibido datos de, no sé, que el usuario nos va a dar, e incluso creo que la lista les enseña a generar datos aleatorios, ¿no es cierto? Entonces podemos tanto recibir del usuario o generar datos aleatorios, y esos son los datos que vamos a guardar, ¿no es cierto? Básicamente eso es un registro de una empresa, ¿no es cierto? Que tiene 4 sucursales. Entonces, gracias a las matrices, podemos procesar esos datos y sacar cualquier tipo de, ¿qué les digo? Podemos sacar estadísticas o algún dato que no está tan implícitamente puesto, ¿no es cierto? Aquí lo único que tenemos son las unidades por sucursal y aquí nos está pidiendo la recaudación total de cada sucursal. Entonces, gracias a la matriz y al recorrido de matrices, nosotros podemos calcular esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer con las matrices, incluso cosas más complicadas. Puedo hacer estadísticas también. No sé si ya han visto, no, no creo, la mayoría de ser de primer semestre. En álgebra 2 se llama matrices y ahí hay muchas operaciones con matrices. Tú puedes sumar una matriz con otra matriz, puedes sacar su transpuesta, puedes sacar y muchas otras cosas más que no me acuerdo, la verdad. Pero, o sea, con esto ya se puede hacer muchas cosas. El recorrido de matrices ayuda harto a hacer cálculos encima de una matriz, como hemos visto. ¿Ok? ¿Qué hora es? Estamos 5 minutos. Creo que nos da tiempo para hacer el último inciso. Bueno, son dos. Recaudación total de la empresa. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Para recaudación total de la empresa, bueno, este es el anterior inciso, ¿no? Antes era por sucursal. ¿De la empresa cómo sería? Bueno, esto ya hemos visto. De la empresa sería muy similar al de las sucursales, ¿ok? Sería muy similar. Tendríamos que hacer casi lo mismo. Tendrías que ver por cada sucursal, ver cuánto han acumulado, ¿no es cierto? Que hemos hecho así. Unidades por su precio y al final de ver una sucursal, lo sumamos al acumulado. O lo mostramos, perdón. Solo que esta vez, como queremos ver la recaudación total de la empresa, cada vez que terminamos de ver una sucursal, o sea, una columna, no lo vamos a mostrar cuánto ha acumulado esa sucursal, sino que vamos a continuar con la siguiente. ¿Ok? Y el acumulado tampoco se va a reiniciar, como lo hacíamos en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Decíamos que cada vez que el acumulado que recorra una columna vuelva a ser cero, ¿verdad? En este caso, como queremos ver el acumulado de toda la empresa, o sea, de sus 4 sucursales, no vamos a reiniciarlo. Este es el acumulado de la sucursal 1.
pero no lo vamos a cuando pasemos a la siguiente sucursal, no lo vamos a reiniciar a cero. Vamos a seguir sumando, vamos a seguir acumulando en esta variable. Entonces vamos a ir acumulando y así hasta recorrer todas las sucursales. Y cuando recorramos la última sucursal, como nunca hemos reiniciado esta variable, entonces vamos a tener el total recaudado entre las 4 sucursales. ¿No es cierto? Y obviamente, cada vez que terminamos cada sucursal, tampoco vamos a mostrar cuánto han recaudado, ¿no? Directamente el resultado, que va a ser el acumulado total de las 4 sucursales, la vamos a imprimir al final, cuando terminamos de recorrer toda la matriz. ¿Ok? Entonces sería muy similar a esto. Tendríamos que recorrer todas las sucursales y por cada sucursal recorrer todos sus artículos y cada vez que recorremos un artículo vamos a sumar la cantidad recaudada al acumulado. ¿No es cierto? Y después de recorrer todas las sucursales, recién mostramos la cantidad acumulada. ¿No es cierto? Que a diferencia del anterior inciso, cada que recorríamos una sucursal mostrábamos, ¿no es cierto? Y reiniciábamos el acumulado. En este caso no, todo va a ser de corrido. Entonces sería algo muy similar a esto. Antes que nada, me voy a crear otro botón. En este caso no voy a necesitar un listbox para mostrar ese resultado, solo voy a mostrar en MSGBox. Aquí voy a poner calcular recaudación total. Listo. Pues cuando yo clique en ese botón, voy a calcular la recaudación total de toda la empresa, o sea, en todas sus sucursales. Entonces, como les he dicho, es algo similar a esto. Entonces lo voy a copiar y pegar. Es algo muy similar. Voy a copiar y pegar. Solo que el acumulado va a comenzar en cero, eso sí, pero no se va a reiniciar. No se va a reiniciar por cada columna que vea. Entonces voy por encima. O sea, la primera vez va a ser cero hasta el final. Y así vamos a ir sumando en todos. Esto es lo que hace, ¿no? Vamos a recorrer todas las columnas, por cada columna cada fila, y por cada fila vamos a ver el dato actual. Y lo vamos a ir sumando al acumulado, ¿no es cierto? Multiplicándolo con su precio respectivo, obviamente. Cuando salgamos de este for, significa que ya hemos visto todos los artículos vendidos por una sucursal, ¿verdad? O sea, todas las filas de una columna. No necesito mostrar esto. Esto lo quito. Y recién cuando salga de todos estos fors, que va a ser cuando ya haya recorrido toda la matriz, recién tengo que mostrar la respuesta. Y esta vez va a ser con un STGBox. Voy a poner la empresa recaudó. Aquí voy a concatenar cuánto ha recaudado, que está en la variable acumulado. Bolivianos en sus 4 sucursales. Listo. Se debería dar. Básicamente he agarrado esto y lo modificado un poco y nada más. Porque hace lo mismo, recorre de la misma manera la matriz. Solo que en vez de mostrar por cada fila, se muestra al final. Y en vez de reiniciar el acumulado por cada fila, se reinicia solo, o sea, solo se inicializa una vez con 0 hasta el final. Vamos a ver. No necesito crear ninguna variable, todas las variables están creadas. Para eso tengo que poner los precios. Voy a poner que todos cuesten 10. Y los datos, los de siempre. Uy, ese creo que me he equivocado, ¿no? Pero ya no importa. No, no me he equivocado. Ya. Entonces, ¿cuánto ha acumulado la empresa en total? Vamos a ver. 2.100 bolivianos. Espera que no lo cierre en mi calculadora. Vamos a ver. Sería 10. Creo que sí está bien. Básicamente sería, a ver, 10 más 20 más 30 más 40 más 50 más 60 más 70 más 70 más 90 más 100 más 111 más 112 más 113 más 114 más 115 más 116 160 más 170 más 180 más 190 más 100. Ahí está bien. Está bien. Entonces está calculando bien. Solo que lo que está haciendo el programa no es sumarlo como yo lo hice, ¿no? 10, 20, 30, 40, no. Lo que está haciendo es por cada sucursal. Está sumando 1 por 10, 10, más 5 por 10, 50. O sea, sería 10 más 50 más 90 más 130 más 170
más 20, más 60, más 100, más 140, más 180, más 30, más 70, así, ¿no es cierto? Así lo está haciendo, no como yo lo hice en la calculadora ahorita. ¿Ok? Y, bueno, nos faltaría un inciso, que sería la sucursal de mayor recaudación. Eso sería muy similar igual. A ver, acá tenemos que dar tiempo, pero por lo menos explicaré cómo se hace. Lo que se tendría que hacer, esto ya hemos hecho, no, aquí está. Lo que se tendría que hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Tendríamos que recorrer la matriz igual, como siempre, ¿no es cierto? Y tendríamos que calcular cuánto ha recaudado cada sucursal. Por ejemplo, la sucursal 1 ya sabemos cómo hallar, ¿no es cierto? Multiplicar cada artículo, la cantidad de artículos que ha vendido por su precio respectivo, como hacemos aquí. Al final vamos a tener un acumulado. La sucursal 1 ha acumulado 4.330 bolivianos en este caso, ¿ok? Pero para ver cuál es la sucursal con mayor recaudación, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear una variable mayor recaudación, que va a ser la mayor recaudación acumulada. Como recién hemos visto la sucursal 1, ¿cuál va a ser la mayor recaudación? Solo lo que acumula la sucursal 1, ya que es la única sucursal que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, el acumulado sería, ¿esto qué era? Ah, ya, es esto, sí, esto nada que ver. Es este el acumulado de la sucursal 1, por si acaso. Este es el acumulado sucursal 1. Entonces, hasta ahora, como solo hemos visto la sucursal 1, ¿cuál es la mayor recaudación? El de la sucursal 1. Luego vamos a ir a sucursal 2 y vamos a hallar su acumulado, ¿ok? Que es este, 2.560. 2.560 es mayor que la mayor recaudación. No, ¿verdad? Entonces no lo actualizamos. La mayor recaudación sigue siendo de la sucursal 1. Luego vemos de la sucursal 3 que haciendo lo que hemos visto va a salir 3.065. ¿Es mayor que la mayor recaudación? No, entonces la mayor recaudación sigue siendo de la sucursal 1. Y de la sucursal 4 la recaudación total es 4.340. ¿Es mayor que la mayor recaudación? En este caso sí, entonces actualizamos. Y como es la última sucursal, ahí quedaría. La mayor recaudación es 4.340 de la sucursal 4. Y eso tendríamos que mostrar. ¿Cómo haríamos eso? Igual, recorriendo toda la matriz, ¿no es cierto? Como hemos hecho el ejercicio de recaudación total de cada sucursal, algo muy similar. Tendríamos que comenzar a acumular de cada sucursal y en vez de mostrarlo, tendríamos que preguntar si es mayor a la recaudación. Y para la siguiente sucursal hay que comenzar en cero otra vez, ¿no es cierto? El acumulado volvería a ser cero y otra vez hacemos esto, ¿no? Sumamos, multiplicamos. Al final la recaudación la vamos a calcular y en vez de mostrarla, como lo hacíamos en este inciso, preguntaríamos, ¿esto es mayor que esto? Si es mayor, actualizamos esta variable. Y si no, no. Nos vamos a la siguiente. ¿Ok? Y así. Ahorita ya no lo voy a implementar porque ya no hay tiempo. Además, es muy similar al que hicimos muy similar. Lo único que tendríamos que hacer es, en vez de mostrar, como les dije, es preguntar, ¿no es cierto? Tendríamos que crearnos una variable que se llame mayor recaudación y preguntar si el acumulado actual es mayor a la mayor recaudación. Si es verdad, actualizamos la mayor recaudación. Y al final, cuando recorramos toda la matriz, recién poner un MSG box, la mayor sucursal es tantos y listo. ¿Ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. Me he pasado unos 5 minutitos. ¿Alguna duda, alguna consulta? La siguiente clase ya veríamos el penúltimo tema, que es súper corto, que es cadenas. Lo vamos a hacer súper rápido, eso ya no hay mucha ciencia. Y si hay tiempo, también yo creo que sí, vamos a ver archivos, que sería el último tema, que igual es súper fácil. Capaz nos dé la siguiente clase para terminar los dos temas. Y ya después, ya estaríamos cerca de su examen. La verdad no sé cuándo va a ser su examen. Pero si vamos a tener clases sobrantes, entonces va a ser para resolver ejercicios. Tal vez algo que no les he enseñado, por ejemplo, es el generar números aleatorios, que seguro ya lo han visto con el Listen, pero podríamos hacer ejercicios con números aleatorios, por ejemplo, después, o incluso revisar exámenes pasados. Si es que voy a buscar por ahí si tengo algún examen pasado y resolvemos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo claro? Si se han dado cuenta, las matrices